Probabilidad se refiere a la mayor o menor posibilidad de que ocurra un suceso. Regularmente, la probabilidad es una noción que viene de la necesidad de medir la certeza o la duda de que un suceso dado ocurra o no. Establece una relación entre el número de sucesos favorables con el número total de sucesos posibles. Un ejemplo sencillo y claro de la probabilidad es cuando nosotros lanzamos un dado. Un dado, como nosotros lo conocemos o lo hemos observado, es un cubo que tiene 6 lados, en los cuales cada uno de los lados representa una cara con un número que va del 1 al 6. Cuando nosotros utilizamos los dados, generalmente lo estamos empleando en un juego del azar. La probabilidad de que salga cierta cara del dado, pues va a ser una relación entre la cara que nosotros quisiéramos que saliera junto con el total de caras que tiene. Es decir, la probabilidad de que salga el número 3 al lanzar un dado, pues es una probabilidad entre 6 posibilidades que existen de que salga alguno de los otros números de las otras caras. La probabilidad es el estudio de la aleatoriedad y la incertidumbre. Es el cálculo matemático que evalúa las posibilidades que existen de que una cosa suceda cuando interviene el azar. Entonces, la probabilidad es qué tan probable, valga la redundancia, es que ocurra o no un suceso en el que se interviene el azar. Por ejemplo, si nosotros giramos la ruleta que podemos observar en esta imagen, sabemos que es un juego de azar. ¿Por qué? Porque al girar esta ruleta es posible que salga el número 1, el número 2, el número 3, 4 o el 5. Aquí es muy importante entender que cuando estamos hablando de probabilidad, las únicas posibilidades que están en juego son las que se pueden observar o los datos que pueden estar dentro de la misma analogía. Es decir, si nosotros observamos detenidamente esta ruleta, nos podemos dar cuenta que nunca va a salir o no va a ser posible nunca que salga un número 8. ¿Por qué? Porque simple y sencillamente ese número no está dentro de los datos que se están tomando dentro de esta probabilidad. Por otro lado, tenemos un ejemplo más. Viendo el siguiente estacionamiento, observamos que hay 7 autos, de los cuales uno es de un color distinto a todos los demás. Entonces, las posibilidades están muy claras. Puede salir tanto un carro rojo como un carro amarillo. No podría salir un carro verde porque no es un dato que esté dentro de este estudio probabilístico. Bien, si yo les dijera, ¿cuál es la probabilidad de que salga más rápido un auto amarillo o un auto rojo? Pues bueno, por asociar la cantidad de autos rojos, determinaríamos que a lo mejor es más probable que salga un auto rojo primero que el auto amarillo. Sin embargo, todos tienen la misma probabilidad, una entre 7 de salir uno antes del otro. Bien, ¿qué es la estadística? Por otro lado, es una ciencia y rama de las matemáticas a través de la cual se recolecta, analiza, describe y estudia una serie de datos. ¿A fin de qué? De establecer comparaciones y variables que permitan comprender un fenómeno en particular. La estadística estudia cómo debe emplearse la información y cómo dar una guía de acciones y situaciones prácticas que entrañan a la incertidumbre. Es el arte de aprender a partir de los datos. Está relacionada con la recopilación de datos, su descripción subyacente, su análisis, lo que nos lleva a extraer conclusiones. La estadística, como la podemos observar en muchos de los ejemplos de nuestra vida cotidiana, pues bueno, básicamente hace referencia a ese proceso matemático que se puede emplear en la recopilación de datos para generar conclusiones. ¿Cuál es el ejemplo más claro que pudiéramos observar hoy en día de la estadística? Pues bueno, todos los reportes que se dan dentro de esta situación que estamos viviendo, que es la pandemia. Si bien cada día se están actualizando datos sobre cuántos hospitales o en los hospitales cuánta capacidad hay todavía para alojar a más personas enfermas, nos están dando a través de la estadística una amplia gama de conclusiones para definir si cada uno de los estados está en semáforo verde, si está en semáforo rojo, si está en semáforo naranja y demás. La estadística hace referencia justo a la recopilación de datos para procesarlas de manera matemática, generar gráficas y posteriormente, una vez que ya tenemos las gráficas, analizar toda esta información y poder sacar conclusiones. La estadística nos sirve para resolver problemas, nos sirve
para generar análisis dentro de las empresas, ya sea de producción, ya sea de cualquier otro de los elementos. La estadística básicamente se va a encargar de recolectar información, procesarla, generar datos que me den una conclusión para que yo pueda dar soluciones a diversas problemáticas. Bien, uno de los conceptos básicos o elementales que no pueden faltar dentro de la estadística son los siguientes. El objetivo de la estadística básicamente busca mejorar la comprensión de hechos a partir de datos, determinar lo típico o normal de una situación, determinar los cambios que representan el fenómeno, relacionar dos o más fenómenos, determinar las causas que originan un fenómeno, hacer estimaciones sobre el comportamiento futuro de un fenómeno y obtener conclusiones de grupos menores y aplicar la solución a grupos mayores. Básicamente, pues bueno, regresamos a lo mismo. El objetivo de la estadística va a ir encaminado a generar un análisis de datos para obtener conclusiones, sacar resultados y poder determinar ciertas soluciones a algunas de las problemáticas que deseemos analizar. Bien, para su estudio la estadística se divide en dos ramas elementales, la estadística descriptiva y la estadística inferencial. La estadística descriptiva hace referencia a cómo nosotros podemos generar estadística a través de la observación para su posterior presentación de datos en gráficos y dar una visualización del comportamiento de esa problemática. La estadística descriptiva la podemos realizar todas las personas a través de la observación. Por ejemplo, si yo les dijera que hicieran estadística descriptiva acerca de por qué todavía no pueden regresar de manera presencial a sus clases. Bueno, a través de la observación ustedes me dirían, no podemos regresar a clases porque se ha observado que sigue existiendo contagios o porque se han dado contagios cerca de la comunidad donde se encuentra nuestra institución o yo he observado que no es posible porque todavía no se cuentan con las medidas necesarias, ¿sale? La estadística descriptiva hace referencia a cómo a través de la simple observación nosotros podemos generar un análisis estadístico. Por otro lado, la estadística inferencial se refiere a un estudio en particular en una población en específico. Hace referencia ya a modelos matemáticos para generar gráficas, para generar un análisis, pero no solo con la observación, sino como ya la interacción de ir a buscar información, de ir a entrevistar personas, de ir a aplicar encuestas y demás elementos para recopilación de datos. Es decir, la estadística inferencial no solamente se basa en la observación, sino que se basa en la aplicación de una investigación real para poder determinar los datos que requiero para generar mi análisis estadístico. Básicamente hacen la diferencia entre una y otra es que la estadística descriptiva va mucho más a lo general, a lo que se observa, y la inferencial va mucho más a lo específico, algo concreto, a lo que voy a ir a investigar, analizar y demás. Partes de la estadística. Para que la estadística pueda funcionar, no pueden faltar nunca los siguientes elementos. En primera instancia, no puede faltar nunca la analogía de los datos, ¿vale? Los métodos o las ideas para organizar los datos, es decir, cuando yo decido que voy a generar un análisis estadístico, pues debo determinar cuál es la problemática que quiero observar, analizar, a lo mejor solventar, resolver y demás. Entonces, en primera instancia, necesito los métodos y las ideas de cómo voy a organizar mis ideas, cómo voy a organizar los datos, qué tipo de datos requiero analizar para poder solventar un problema. Por ejemplo, si yo les dijera que vamos a analizar por qué a ciertos alumnos les cuesta más trabajo aprender temáticas sobre álgebra, ¿ok? Nuestro primer paso sería, pues, digerir cuál es la problemática que queremos resolver, definir qué tipo de datos voy a requerir obtener, ¿no? Porque si yo quiero analizar por qué mis compañeros no aprenden o se les dificulta más bien aprender este tipo de estructuras de álgebra, de matemáticas y demás, pues bueno, yo tengo que acudir con ellos para saber cuál es la problemática o por qué es que se les dificulta. Entonces defino los métodos e ideas de cómo voy a organizar la información. Posteriormente, genero los métodos para obtener los datos, es decir, cómo es que me voy a acercar a las personas
para obtener información, generando encuestas, generando entrevistas, generando cuestionarios, generando cualquier método para obtener los datos que me satisfaga a mí las necesidades de contar con la información estadística para poder hacer análisis. Y finalmente la inferencia estadística, que pues bueno, son los modelos matemáticos en los que ya entran tablas de distribución de frecuencias, obtener la media, la moda, la mediana, para poder realmente analizar el comportamiento o por qué se está dando tal o cual suceso. Elementos. Los elementos que no pueden faltar dentro de lo que es la estadística son la población y la muestra. Cuando nosotros vamos a hacer un análisis estadístico, tenemos que definir a qué población vamos a analizar y qué muestra de esa población me va a dar tal o cual resultado. La población hace referencia al conjunto de posibles elementos que intervienen en un experimento o en un estudio. Es decir, la población es en general a quién voy a ir a investigar para resolver cierto problema. En este caso, por otro lado, la muestra hace referencia a un conjunto de medidas y observaciones tomadas a partir de una población dada. Bien, la población es todo el conjunto de personas a las que yo voy a analizar y la muestra es solamente un subconjunto de personas que a mí me van a generar datos que me van a servir para solventar mi problemática. Si regresamos al ejemplo de el álgebra, pues bueno, mi población quizás sería todos los alumnos de Cecita en Plantel Donato Guerra y mi muestra pudiera ser a lo mejor únicamente alumnos del segundo grado, ¿vale? A eso es a lo que hace referencia. Bien, datos estadísticos. Los datos estadísticos son agrupaciones de cualquier número de observaciones relacionadas. Para que existan datos estadísticos, se deben cumplir con dos características, que sean compatibles y que tengan alguna relación, lo que nos hace ir a entender qué es una variable. Los datos estadísticos son toda esa información que a mí me va a servir para generar modelos matemáticos, graficar, obtener conclusiones a través de la información que ya pude haber recopilado. Pero, ¿dónde es que yo voy a almacenar esa información? Precisamente en variables. Las variables, pues bueno, son una característica que asume valores. En estadística es una característica de una muestra o población de datos que se puede adoptar o que puede adoptar, perdón, distintos valores. Bien, dentro de la estadística tenemos diferentes tipos de variables. Tenemos las variables cuantitativas, que básicamente son aquellas que se expresan numéricamente, las cualitativas que se expresan de manera general o un poco más caracterizando a los elementos que estamos analizando. Bien, dentro de las variables cuantitativas tenemos a las variables continuas. Estas básicamente hacen referencia a aquellas que solamente pueden asumir ciertos valores o números enteros. La variable discreta es aquella que sí toma como referencia que tienen que ser datos numéricos, pero no enteros. Dentro de la variable discreta podemos encontrar, por ejemplo, la estatura de una persona, que es básicamente un dato que pues nos pudiera servir dentro de alguna analogía estadística, pero que pues bueno, cumple con ser variable discreta porque puede ser un número entero, pero también puede ser un número fraccionario. Bien, la variable ordinal dentro de las variables cualitativas son aquellas que expresan un nivel o un orden como primero, segundo, tercero y cuarto. Finalmente, las variables nominales expresan un nombre claramente diferenciado, por ejemplo, el color de ojos y demás. Cada una de estas variables, pues bueno, nosotros las utilizamos para clasificar los datos que nosotros estamos obteniendo o recopilando dentro de nuestro análisis estadístico. Tipos de datos. Tenemos datos agrupados y no agrupados. Los datos agrupados son aquellos que nosotros, para su análisis, para su comprensión, los englobamos en ciertos intervalos o en ciertas magnitudes para poder analizar. Por ejemplo, yo puedo decir que voy a analizar a los niños de 1 a 2 años por, no sé, su comportamiento. Voy a analizar a los niños de 3 a 4 años, igualmente su comportamiento, y voy a analizar a los niños de entre 5 y 6 años su comportamiento. A través de esto, pues bueno, yo tengo un cierto rango, un cierto intervalo para analizar
los datos que están dentro de cada uno de esos conjuntos. Bien, los datos no agrupados son básicamente aquellos que no están clasificados, son aquellos que no se han agrupado, son aquellos que, que básicamente no pudiéramos agrupar en los niños de entre 1 y 2 años, ¿sale? Por ejemplo, si nosotros quisiéramos conocer cuál es la edad promedio, la edad media que existe dentro de nuestra aula, por ejemplo, tendríamos que analizar las edades de los niños. No podríamos agruparlos porque realmente lo que yo necesito es conocer el promedio de edad o el rango de edad que existe dentro de mis alumnos. A eso es a lo que hace referencia, ¿sale?